CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 703, Esperanza contra Desesperanza. Para iniciar, escuchemos juntos Romanos capítulo 15, versículos 1 al 6. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doctor, para iniciar queremos agradecer a todos los amigos que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Y queremos agradecer al Ministerio Esperanza para el Corazón, que amablemente nos ha hecho llegar el artículo Esperanza, la firme ancla del alma, el cual ha servido para nutrir estos programas de una visión cristiana, bíblica, cristocéntrica, y que nos va a permitir definir la esperanza en el concepto más puro que pudiéramos llegar a expresar. Correcto. Ya platicábamos, doctor, en el programa anterior acerca de qué es la esperanza. Y vale la pena recordar que hay una diferencia notoria, enorme, importante, entre el concepto general, el concepto público, cultural, digamos, de la esperanza al concepto bíblico. Y eso es correcto. Fíjate que una esperanza bíblica quiere decir, o sea, nuestra vida está completamente anclada en algo que está seguro. El problema de la esperanza que no es bíblica es que es un deseo optimista. Es un deseo simplemente de que algo sea satisfecho y que quede de la mejor manera posible, aunque eso esté sujeto a cambio. Este tipo de esperanza, la esperanza cultural, la esperanza secular, no está garantizada. Así es. Se espera que algo ocurra, se espera que llueva, se espera que gane un equipo, se espera, pero está sujeto a la gente y a las circunstancias. A los cambios, exactamente. En cambio, el significado bíblico de la esperanza es un anhelo optimista acompañado de la seguridad de su cumplimiento. Fíjate que esta esperanza está garantizada y no está sujeta a cambio, sino que está anclada en nuestro inmutable Dios. Así es, en nuestro Salvador. En nuestro Salvador, así es. El vocablo esperanza del Nuevo Testamento se tradujo de la palabra griega elpis, que significa expectación favorable y confiada respecto al futuro. Aunque la Biblia utiliza la palabra esperanza en ambos sentidos, el secular y el espiritual, el enfoque de nuestra esperanza cristiana siempre se basa, y aquí está la clave, Edgar, en las promesas firmes de Dios. De esta manera, contamos con una esperanza firme. Como creyentes, Dios nos promete darnos su paz. ¿Qué nos dice Romanos 5, 3 al 5? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y fíjate, esto nos lleva ahora, ¿qué es la desesperanza? Esperanza contra desesperanza. En aquel entonces,
o sea, en los tiempos bíblicos, los líderes religiosos y celosos de la época del apóstol Pablo buscaban ocasión para matarlo. Pero él apeló al César, porque era ciudadano romano. Así fue como se encontró prisionero en un barco, fíjate qué interesante, que lo llevaría a Roma. Una tormenta furiosa lo sorprendió de tal manera que todos a bordo perdieron la esperanza de salvarse. Todos creyeron que morirían. Todos sintieron la desesperanza. Y Lucas, el escritor de este pasaje, ¿qué nos dicen en Hechos 27:20? Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. ¡Qué tremendo! A mí me llama la atención que el que escribe, pues es un hombre de Dios, Lucas, San Lucas, que pues, escribe no solamente el libro de los Hechos, que escribe el Evangelio, toda la vida y obra de Jesucristo, que fue un investigador, que fue un hombre que amó profundamente los caminos del Señor. Sin embargo, en medio de una tormenta tan terrible como la que ellos llegaron a vivir, perdió la esperanza junto con los demás. Dice la Escritura que dejaron de comer 14 días. 14 días. Yo digo, suelo decir de broma, he visto a gente muy preocupada, pero en la noche la veo comiéndose unos tacos, ¿no? Pero ya, cuando alguien verdaderamente está angustiado, de verdad que pierde el apetito. Y esto nos lleva a ver qué es la desesperanza. Es una desesperación que no se cumple, fíjate, que no se cumple una expectativa de bienestar o éxito. La Biblia habla de aquellos que tienen la esperanza que se desvanece. ¿Qué dice Job 8:13? Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Fíjate, en el Nuevo Testamento, la palabra que descifra desesperanza es el griego apelpizo, que también se traduce desaliento. Apo significa fuera de y el piso significa esperar. Cuando se juntan los dos vocablos, la palabra significa literalmente estar lejos de toda esperanza. Es como un alejamiento, como si la esperanza fuera un lugar físico y nosotros caminábamos alejándonos de eso. Así es. Ahora, el pensamiento sin esperanza, doctor, puede provocar diferentes emociones, inclusive deseos de morir. La misma muerte, fíjate. Aquí encontramos lo que comúnmente se llama depresión. Así es. Quienes están desesperanzados no encuentran opciones viables para resolver sus problemas. Se engañan pensando que la única salida pudiera eventualmente llegar a ser la muerte. Y algunos eso hacen. Sí, lamentablemente llegan al suicidio, triste y desgraciadamente, cuando esa no es la salida. Digo, esa es una huida de su realidad. Estamos escuchando el programa Visión 2020, La Esperanza, Esperanza contra Esperanza. Puedes buscarnos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Nos decías, Edgar, que las personas que no tienen esperanza, que viven sin esperanza, pueden provocar la misma muerte. Lo que decíamos que puede ser una depresión muy profunda, porque están desesperanzados, no encuentran opciones viables para resolver sus problemas y se engañan pensando que la única salida es suicidarse. Es terrible. Y lo estamos viendo. Y es un engaño. Hay ahorita increíblemente el porcentaje de jóvenes menores de 25 años que se están suicidando es alto, especialmente en los países desarrollados. Sí, es increíble. En Japón es un número exageradísimo, no se diga en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no ven futuro. No hay esperanza. No hay esperanza. Sí, hay mucho desarrollo, pero también hay mucha presión.
y de pronto los caminos parecen cerrarse. Ah, sí, es cierto. Pero es un engaño, es Sí, seguro. es una ilusión de la que hay que desempolvarse. Ahora, volviendo al tema del barco. Un barco, por ejemplo, sin ancla, pues está vulnerable a las inclemencias del tiempo, a las mareas, a los movimientos del mar, al oleaje. Quienes van a bordo, pues podrían perder toda esperanza de sobrevivir si surgiera una tormenta severa. Pero en medio de nuestras tormentas personales, en vez de hundirnos en el mar de la desesperanza, lo que el Señor está haciendo es llamarnos a poner nuestra esperanza en Él. Lo que Él está queriendo hacer es permitirnos que nuestra ancla nos dé la firmeza y la fortaleza cuando esté firmemente sujetada a Él, y entonces descansar en sus promesas. Fíjate, déjame repetir esto es muy, muy importante. Dice que en medio de las tormentas personales, en vez de hundirnos en el mar de la desesperanza, el Señor, nuestro Dios, nos llama a poner nuestra esperanza en Él y permitirle que sea nuestra ancla segura y descansar en sus promesas. Ahora, aquí está la clave, Edgar. Descansar en sus promesas. Así es. Porque cuando Dios dijo, dice la misma Biblia, dice, lo que Dios dijo, hará. Sí. Lo que Él dijo, lo hará. Y todas sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Así es. O sea, está claramente escrito. Ahora, que esta sea su oración personal en el Salmo 119, 116. Léela por nosotros, por favor. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quedaré yo avergonzado de mi esperanza. Qué tremenda oración, ¿eh? Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Pero de mi esperanza en ti, Dios. Es correcto. Ahora, en la práctica, estamos hablando de una manera alegórica. El barco no está anclado, viene la tormenta, hay una turbulencia terrible. En la vida práctica, esto es cuando estamos enfrentando situaciones completamente adversas, por ejemplo, deudas, por ejemplo, enfermedades, muerte, cuando perdemos la brújula por completo. En ese momento de la vida, el decir, me voy a anclar a las promesas de Dios, lo que significa es esto, es voltear hacia lo que Dios ha prometido a través de su palabra, no lo que a mí se me ocurre que Él quiere hacer. No, es que Dios es bien bueno y me va a ayudar de esta o de aquella manera. No. Me voy a sacar la lotería y con eso Dios me va a ayudar. No. Ese tipo de esperanza es falsa. Es que yo estoy confiando en Dios porque yo sé que Dios puede hacer que yo me saque la lotería. Sí, pero lo que usted tiene que hacer es ir a la Biblia y confiar en lo que dice la Escritura. Ahora, una persona puede anclarse cuando un texto bíblico, una promesa de Dios, cobra un sentido muy significativo en su vida. Sí, se viene a, ¿cómo te diría? A ser viva y eficaz, se viene a encarnar en nosotros esa promesa. Estaba platicando con un muchacho al cual se le diagnosticó cáncer, un cáncer súbito y terrible. Y dice que en el momento más tremendo, más duro, en la tormenta, a él se le venía un pasaje bíblico a la mente, un versículo. Esa fue su ancla. Y él, no recuerdo ahorita, me lo compartió, ahorita se me escapó, pero vamos a suponer que fuera Proverbios 1:33, que dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Suponiendo que fuera ese. Se venía la situación, se venía el diagnóstico difícil o el dolorón, y venía a su mente, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal, y eso le traía paz. ¿Qué nos dice el pasaje que leíamos, que escuchábamos al principio del programa? Fíjate, doctor, que en el versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.